Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Continuamos con el curso de Geometría Vectorial y Analítica y vamos a la segunda parte del módulo 1. Habíamos hecho ya una presentación introductoria de los elementos básicos que vamos a trabajar en la teoría y en particular de las estructuras algebraicas básicas. Vamos entonces a mirar cómo esas estructuras se plasman específicamente a través de los tres conjuntos centrales que son nuestro objeto de estudio. Pasemos entonces a verlo. Los conjuntos estudiados en la geometría vectorial con sus operaciones y estructuras algebraicas. Podemos observar entonces el conjunto de n-tuplas reales, designado como Rn, el conjunto de matrices reales, Rm por n, y el conjunto de los vectores geométricos que designamos como E3. Vamos a ampliar cada uno de estos conjuntos para mirar sus estructuras particulares, de las cuales, como ustedes podrán observar, hay en la estructura general una identidad completa. Veamos inicialmente el conjunto de n-tuplas reales Rn, con sus operaciones básicas que corresponden entonces a la adición y a la multiplicación. Con la primera operación tenemos entonces que Rn alcanza la estructura de operación binaria. Lo propio, bajo el producto se obtiene entonces una ley de composición externa definida de R por Rn en el conjunto Rn. La operación adición dota al sistema Rn bajo esta operación como un grupo conmutativo y ambas operaciones dotan a Rn como un espacio vectorial en el conjunto de los reales. Y además, con la operación que designamos como producto escalar, que es una función definida del producto de R de n por R a la n, como dominio en el conjunto R, que designamos como producto escalar, esta operación, que es un producto interno, dota al espacio vectorial de Rn en R como un espacio vectorial con producto interno. Esta es entonces la estructura general que presenta y que vamos a estudiar este conjunto. El conjunto de las matrices reales de orden M por n, con sus operaciones básicas. La operación adición, que le da la estructura de operación binaria. Bajo esta operación dota al conjunto de las matrices de orden M por n como un grupo conmutativo. Ahora, con una ley de composición externa que designamos también como un producto, definido en consecuencia en el dominio de R por R de M por n y con llegada en el conjunto R de M por n, es una ley de composición externa. Con estas dos operaciones, el conjunto R de M por n alcanza la estructura de espacio vectorial en el conjunto de los reales. Como ustedes pueden observar, es una estructura hasta acá análoga a la que describimos para el conjunto Rn. Ahora, además, con la operación que es un producto, que ya es el producto matricial y que, como podemos observar, es una operación binaria, pero en un subconjunto de R de M por n. En este caso, el subconjunto es R de n por n. En este subconjunto, esta operación, que es el producto matricial, como ustedes pueden observar, es una operación binaria. Y esta nueva operación caracteriza al subespacio de R de n por n como un álgebra lineal, estructura que estudiaremos próximamente. Pasemos al último conjunto objeto de nuestro estudio, el conjunto de los vectores geométricos designado por E3, con sus operaciones básicas. La adición, que es una operación binaria, dota a este sistema, digamos el conjunto de 3, con esta operación adición, como un grupo conmutativo. Y con una operación que corresponde a una ley de composición externa, que designamos también como un producto, con dominio en el conjunto de R por E3. En el conjunto E3, estas dos operaciones dotan
al conjunto E3 como un espacio vectorial en el conjunto de los reales. Además, con estas otras dos operaciones, la operación producto escalar, que designamos también como punto, definida en el dominio de E3 por E3 en R, que es un producto interno, estructura que ahora habíamos observado en términos generales, pero que iremos precisando, dota al espacio vectorial como un espacio vectorial con producto interno. Pero además, con la operación producto vectorial, que designamos con el operador por, y definida como una operación binaria, como podemos observar, del conjunto E3 por E3 como dominio y con conjunto de llegada N3, que es una operación en particular no asociativa. Entonces, con esta operación se dota al espacio vectorial E3 en R como una álgebra lineal no asociativa. Como conclusión, con estas dos operaciones adicionales tenemos que el conjunto de 3 es un espacio vectorial real con producto interno y con estructura de álgebra lineal. Analizadas ya estas estructuras, iniciemos entonces propiamente ya nuestro trabajo sobre el capítulo 1. Del capítulo 1, que corresponde al conjunto Rn y sus operaciones, vamos a analizar el contenido del módulo 1. El contenido corresponde a los siguientes temas: el conjunto Rn, igualdad en las enétuplas, operaciones en Rn, Rn como un espacio vectorial. Vamos a responder las siguientes preguntas básicas. ¿Qué es el conjunto Rn? ¿Cuándo dos enétuplas son iguales? ¿Qué operaciones se definen en el conjunto Rn? ¿Por qué Rn es un espacio vectorial? Iniciemos entonces con la noción del conjunto Rn. Definimos el conjunto Rn como el conjunto que tiene como elementos las enétuplas de componentes alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub n, tal que los alfa sub i pertenecen a los reales para todo i entre 1 y n. Este conjunto lo llamaremos conjunto de enétuplas de componentes reales y se lee usualmente Rn. En particular, si n es igual a 2, tenemos entonces el conjunto R2, que corresponde al conjunto de parejas o pares ordenados de componentes reales y tiene su representación como puntos en el plano cartesiano. Este conjunto se lee R2. Si n es igual a 3, tenemos entonces el conjunto R3 como el conjunto de las tripletas de componentes alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, con alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3 perteneciente a los reales. Este conjunto lo llamamos conjunto de tripletas ordenadas de componentes reales y tiene su representación como puntos en el espacio tridimensional. Si n es igual a 4, designamos el conjunto ahora como R4. Este conjunto lo llamamos conjunto de cuartetas ordenadas de componentes reales y no es posible hacer una interpretación geométrica como en los casos anteriores, dada la limitación de nuestro espacio de representación máximo a 3 dimensiones. Esto no significa que no podemos determinar este conjunto y los de órdenes superiores para n, puesto que su existencia es independiente de su posibilidad de representación geométrica. Para estos conjuntos podemos referirnos a sus elementos como quintetos ordenados de componentes reales en el caso del conjunto R5, sextetos ordenados de componentes reales en el caso del conjunto R6, pero en general los designaremos como enétuplas ordenadas de 5, 6, etc. componentes reales. Vamos a caracterizar ahora la igualdad en el conjunto Rn. Sean A, B, dos enétuplas pertenecientes a Rn, donde la enétupla A está conformada por las componentes alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub n, la enétupla B
tiene como componentes beta sub 1, beta sub 2, beta sub n. Entonces, A es igual a B si y solo si alfa sub 1 es igual a beta sub 1 y alfa sub 2 es igual a beta sub 2 y en general alfa sub n es igual a beta sub n. Esto significa que dos n-tuplas del mismo orden, es decir, del mismo número de componentes, son iguales únicamente si sus respectivas componentes son iguales en su orden estricto. Veamos esta primera ilustración con relación al tema de la igualdad. Dadas las n-tuplas A, B y C con las componentes indicadas, determinemos si es posible los valores de alfa, beta y teta para los cuales se cumplen las igualdades siguientes. A es igual a B. A es igual a C. Veamos entonces para el primer caso, tenemos el literal A. Tenemos que A es igual a B si y solo si las dos n-tuplas A y B pertenecen al mismo conjunto, en este caso R4, y si se cumple además que alfa es igual a 2 y menos 1/2 es igual a menos 1/2 y 1 es igual a beta y 0 es igual a 0. Es decir, si tenemos que los dos conjuntos pertenecen al mismo, si las dos n-tuplas pertenecen al mismo conjunto y tenemos las igualdades en sus componentes término a término. Como la conjunción es verdadera, concluimos que A es igual a B, entonces A es igual a B para el caso de que alfa es igual a 2 y beta es igual a 1. Veamos el literal B. Las n-tuplas A y C son iguales si y solo si ambas n-tuplas pertenecen al conjunto R4, esto es, tienen el mismo número de componentes y a su vez se cumple que alfa es igual a 2 y menos 1/2 es igual a teta y 1 es igual a 1 y 0 es igual a menos 2, cumpliendo de acuerdo a la definición que tenemos. Podemos concluir que esta conjunción es falsa, puesto que esta última proposición que la integra es falsa. Nuestra conclusión en este caso es que A y C no pueden ser iguales. Vamos entonces ahora a mirar la segunda parte que corresponde a este ejercicio, el numeral 2. Este numeral 2 nos dice si se tiene F, la n-tupla de componentes menos 2, 1/3, 0, 0, y G, la n-tupla de componentes menos 2, 1/3, 0, se puede concluir que F es igual a G. Podemos concluir, en este caso, que estas dos n-tuplas no podrán ser jamás iguales, puesto que de acuerdo con la definición, estas dos n-tuplas tienen distinto número de componentes y pertenecen a conjuntos diferentes. Muchas veces, y quiero hacer esta observación, se trata por el lector de considerar que el hecho de que en la tripleta G de componente menos 2, 1/3, 0 no esté presente un cuarto elemento, se puede asumir que sea 0. Pero esto obviamente no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la presentación de la igualdad entre las n-tuplas. Vamos ahora a las operaciones en el conjunto Rn o que involucran este conjunto. Inicialmente, veamos entonces
¿Cómo definimos la suma en el conjunto Rn? Sean A y B pertenecientes a Rn, donde A designa la enétupla de componentes alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub n, y B la enétupla de componentes beta sub 1, beta sub 2, beta sub n. Entonces se define A más B como la enétupla de componentes alfa sub 1 más beta sub 1, alfa sub 2 más beta sub 2, alfa sub n más beta sub n. Veamos entonces ahora esta ilustración con relación a la adición en el conjunto Rn. Sean las enétuplas B, D, C, O y T con las componentes anotadas. Determinemos las sumas de algunas enétuplas así. Veamos la primera suma de las enétuplas B y D. B más D es igual, tomamos entonces las enétuplas respectivas, primera enétupla de componentes 1 medio, 2, menos 5, más la segunda enétupla que corresponde en sus componentes a 4, menos 1, 7. Como hemos establecido en la definición, las componentes de la suma se obtienen sumando término a término cada una de las componentes. Tendríamos así, para la primera componente, 1 medio más 4, para la segunda componente, 2 más menos 1, y para la tercera componente, menos 5 más 7. Y en esta forma tenemos entonces el resultado correspondiente a la tripleta de primera componente 9 medios, de segunda componente 1 y de tercera componente en 2. Como podemos observar, estamos sumando dos enétuplas que tienen, según la definición, en su exigencia el mismo número de componentes y el resultado es otra enétupla con el mismo número de componentes. Vamos ahora a establecer una serie de observaciones con respecto a esta operación. Primero, esta definición nos permite concluir que la suma en Rn es una operación binaria. En efecto, su estructura corresponde a la siguiente función. Una función que tiene como dominio el producto cartesiano de Rn por Rn y como conjunto de llegada en Rn, donde opera dos enétuplas a su vez provenientes de este producto cartesiano y les asigna como imagen la suma de las dos enétuplas, como acabamos de observar, donde la enétupla resultante es la suma de las enétuplas sumandos término a término. En esta forma podemos construir entonces el sistema conformado por el conjunto Rn bajo la operación adición. Esta operación cumple las propiedades asociativa, modulativa. El módulo es precisamente la enétupla con todas sus componentes iguales a 0, que vamos a llamar enétupla nula, y además cumple también las propiedades invertiva y conmutativa. En consecuencia, el sistema que conforma es un grupo conmutativo o un grupo abeliano. Veamos ahora una operación que definimos como la diferencia en el conjunto Rn. Sean A y B dos enétuplas pertenecientes a Rn, la enétupla A de componentes alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub n, la enétupla B de componentes beta sub 1, beta sub 2, beta sub n. Entonces se define A menos B como la suma entre A y el inverso aditivo de B. Es importante anotar que podemos hablar obviamente del inverso aditivo de B, puesto que ya hemos caracterizado este conjunto como un grupo aditivo. Y en consecuencia, si es un grupo aditivo, todos los elementos tienen su respectivo inverso. En consecuencia, tenemos entonces finalmente que el resultado de A menos B va a ser igual a alfa sub 1 menos beta sub 1, alfa sub 2 menos beta sub 2, alfa sub n menos beta sub n. Vamos a ilustrar esta operación de diferencia en el conjunto Rn. Para ello, tomemos estas dos cuartetas, T
de coordenadas o componentes 2, 0, 5, 4, S, la cuarteta de componentes 1, menos 2, 3, 7. Determinemos la diferencia entre T y S y la diferencia entre S y T. Veamos entonces para el primer caso. Para el primer caso tenemos, veámoslo en esta forma concreta, T menos S. Podemos decir que es igual a la suma entre la n tupla T más la inversa aditiva de S. Esto es, a su vez, sustituyendo por las n tuplas designadas, 2, 0, 5, 4, más la inversa aditiva de la n tupla S, que corresponde a la n tupla de componentes menos 1, 2, menos 3, menos 7. Y de acuerdo con la operación adición que ya hemos establecido, la n tupla resultante tiene como componentes 1, 2, 2, menos 3. Vamos entonces ahora a determinar la diferencia entre S y T. En forma análoga corresponde, de acuerdo con la definición, a la suma entre S y la inversa aditiva de la n tupla T. Y como ya lo anotamos, entonces podemos observar que su resultado, al efectuar las operaciones respectivas, es la cuarteta de componentes menos 1, menos 2, menos 2, 3. Una anotación importante. Observemos que, siendo la diferencia un caso particular de la suma, entre el término en particular para el primer caso S y el inverso aditivo entre T y el inverso aditivo de S, y en el segundo caso entre S y el inverso aditivo de T, observemos que la diferencia no es una operación conmutativa, como ustedes pueden observarlo en los resultados que presentamos acá. Para continuar con esta secuencia de las operaciones ya establecidas, vamos entonces a analizar el producto de un número real por una n tupla. Sean lambda perteneciente a los reales, A perteneciente a Rn, donde A es la n tupla en términos de sus componentes alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub n. Entonces se define el producto lambda por A como la n tupla que tiene como componentes el producto de el real multiplicando a cada una de las componentes de la n tupla. Vamos a revisar esta ilustración número 4, donde vamos a observar entonces esta operación. Producto de un real por una n tupla. Sean A, B y O las n tuplas así designadas. Vamos a determinar a continuación estos productos. 4 por la n tupla A, 0 por la n tupla B y menos 2 por la n tupla O. Veamos entonces estos productos. Para ello, podemos iniciar en esta forma. 4 por la n tupla A. Tenemos entonces, esto es 4 que multiplica a la n tupla A de componentes 1, 3 medios, 5. Y de acuerdo con la definición que acabamos de establecer, este coeficiente entra a multiplicar cada una de las componentes de la n tupla, teniendo en consecuencia la n tupla resultante de componentes 4 para la primera, tenemos entonces 6 para la segunda y 20 para la tercera componente. Veamos ahora el producto del número real 0 por la n tupla B. Para este caso tenemos entonces el producto de el real 0 por la n tupla de componentes 2 en la primera,
menos 1 para la segunda, menos 1 para la tercera. De acuerdo con la definición, tenemos entonces que la n-tupla resultante, al efectuar el producto de este coeficiente por cada una de las componentes, tenemos entonces esta n-tupla con sus tres componentes iguales a 0. Esto es la n-tupla nula. Por último, veamos el producto de menos 2 por la n-tupla O. Corresponde en consecuencia al producto entre menos 2 por la n-tupla de componentes 0, 0, 0. Y en consecuencia, de acuerdo con la definición, obtenemos por resultado en cada una de las componentes van a ser 0. Es importante que hagamos la siguiente aclaración. Observemos que el producto entre el real 0 por una n-tupla cualquiera, esto nos lleva a la n-tupla nula del respectivo orden, pero no tiene sentido indicar algo como esto, 0 por b igual a 0. Observemos que esto carece de todo sentido, puesto que el producto de un real por una n-tupla es una n-tupla y no puede ser un número real. Ya que estamos trabajando en este contexto, vamos a tener muy claro entonces cuándo nos referimos al escalar como el real 0 y cuándo nos estemos refiriendo a la n-tupla nula, que es aquella n-tupla con todas sus componentes iguales a 0. Vamos a establecer las siguientes observaciones. Con respecto a esta última operación, tenemos, primero, esta definición nos permite afirmar que este producto corresponde a una ley de composición externa entre los conjuntos R y Rn. En efecto, su estructura corresponde a la siguiente función. Una función que designamos con el operador punto, con dominio en R de R por N, con conjunto de llegada en Rn, que va a operar en este producto cartesiano como dominio parejas cuya primera componente son reales y cuyas segundas componentes son n-tuplas, como en este caso la primera componente lambda en los reales, la segunda componente la n-tupla alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub n. Y le asigna como imagen lo que llamamos lambda por esta n-tupla que corresponde a la n-tupla que se obtiene donde cada una de las componentes de la n-tupla original son afectadas en el producto por el respectivo escalar. En segundo lugar, podemos afirmar que el producto de un número real por una n-tupla lo designamos también como un múltiplo escalar de la n-tupla. Veamos a través de este teorema las propiedades que van a caracterizar este producto. Sean lambda y beta pertenecientes a los reales, A y B pertenecientes a Rn. Entonces se cumplen las siguientes propiedades. Primera, el producto bajo la ley de composición externa de lambda por la suma de A más B, esto es igual al producto de lambda por A más lambda por B. Podemos observar, de acuerdo con la naturaleza de las operaciones definidas, que la suma que se encuentra al interior entre A y B y la suma que se encuentra en el término a la derecha corresponden a la misma operación, puesto que el resultado está en el conjunto Rn. La segunda propiedad nos dice que lambda más beta por A, esto es igual a lambda por A más beta por A. Es importante anotar acá, y ya lo habíamos revisado en la estructura anterior, para que vamos observando las regularidades que se presentan, como la suma entre lambda y beta es precisamente una suma en el conjunto de los reales, en tanto que la segunda operación de suma, que corresponde a lambda por A más beta por A, es una suma en el conjunto Rn. También tenemos entonces que, en tercer lugar, el producto de un lambda bajo la ley de composición externa, a su vez, por el producto bajo esa misma ley de composición externa de beta por A, es igual al producto resultante de recoger el producto de lambda por beta en los reales,
operado bajo la ley de composición externa con A. Obsérvese, y es importante también para que hagamos énfasis en estas estructuras, que en la propiedad 3 no se está dando por ningún motivo una asociatividad, puesto que las operaciones y los elementos que estamos manejando son de diferente naturaleza. Por último, tenemos que el producto de 1 por A es igual a A. Y como quinta propiedad, vale la pena también que agreguemos que menos 1 por A es igual al inverso aditivo de A. Veamos entonces estas observaciones como síntesis precisamente con relación a esta operación. Primero, el establecimiento de Rn como un grupo conmutativo con la adición y la verificación de las propiedades anteriores para el producto lo caracterizan como un espacio vectorial en el campo de los reales. Segundo, en consecuencia, bajo estas operaciones, las enétuplas son vectores. Recordemos que la designación general de vector la hemos utilizado para indicar en un espacio vectorial los elementos del conjunto que tiene la estructura del grupo aditivo. Y tercero, en el curso de álgebra lineal se estudiarán con detalles las propiedades que se desprenden de esta estructura. Así hemos llegado al final de nuestro módulo 1 en este tema del curso de geometría vectorial en nuestro programa de UDI Arroba. Muchas gracias.